Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Daniel López Marijuán, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. El primer tema que les sugerimos a nuestros invitados para debatir es la negociación sobre los presupuestos municipales de Cádiz. El equipo de gobierno, compuesto por Podemos y Ganar Cádiz, ha enviado el proyecto de presupuestos a todos los partidos de la oposición y ha abierto una mesa específica para negociar con el Partido Socialista, y el Partido Socialista parece que ve con buenos ojos esa negociación y ese proyecto de presupuestos. Al menos así se deduce de las declaraciones del portavoz del Partido Socialista y de las declaraciones del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro. Entonces parece que va a poder salir unos presupuestos. Hay que tener en cuenta que los actuales presupuestos municipales de Cádiz están prorrogados. La última vez que se aprobaron fue para el 2014. Estuvieron prorrogados en el 2015 y en el 2016 ya tiene una prórroga de la prórroga. Bueno, ¿opiniones? Manolo. Bueno, esa parte que tú comentabas del final yo creo que tiene su importancia, porque efectivamente son unos presupuestos que se aprueban en el año 14. Y los actuales, por lo menos el borrador que ha salido en los medios de comunicación, que parece que están negociando el equipo de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, es un presupuesto que, en relación al presupuesto que se aprobó en el 2014, tendría 300.000 euros menos. Es decir, el presupuesto que se aprobó para aquella legislatura hace 2 años era de 150.800.000 euros y 151.100.000 euros, y ahora sería 150.800.000 euros. Quiero decir que con eso que van a ser unos presupuestos muy restrictivos en el sentido de que si ya son 300.000 menos, no del ejercicio anterior, sino de hace 2 años, pues prevén una situación complicada, como es evidentemente la situación del Ayuntamiento de Cádiz después de la deuda que parece que arrastra de gobiernos anteriores. También yo creo que es de resaltar que en el capítulo de ingresos parece que se cuenta con unos ingresos de casi 10 millones de euros, que hasta ahora no serían tales, serían los ingresos que debieran venir por la venta de lo que sería el local dedicado a hotel en el Carranza, y que bueno, que salió a concurso pero que quedó desierto. Por tanto, de esos presupuestos, que ya de por sí son 300.000 menos, hay que contar que en cuanto al capítulo de ingresos, los casi 10 millones que supondría esto, pues es algo que se producirá o no se producirá, porque hasta ahora ya digo que el tema se ha resuelto. No sé si de todas formas, tanto lo que habla el equipo de gobierno como lo que ha hablado el Partido Socialista es que van a intentar que los presupuestos tengan 3 objetivos fundamentales. Uno sería el tema del empleo. Para eso pone algunas pegas. El equipo del Partido Socialista está hablando de que no ve partidas específicas que vayan a, de alguna manera, sostener los acuerdos que se adoptaron en el pleno, que en el Ayuntamiento de Cádiz se hizo monográfico sobre los temas de empleo. El segundo tema que parece que hay interés, porque no podría ser de otra manera, es el tema de la vivienda, en el que parece que se opta, dado que la propia Junta de Andalucía no va a seguir con capítulos de restauración de lo que era la vivienda, bueno, pues sería más que nada temas de alquiler. Y luego el tema social,
que no está todavía muy desgranado en qué va a consistir las partidas que hagan frente a la situación pues que hay y que tienen muchas familias en Cádiz, que cada vez dependen más de lo que desde servicios sociales se puede hacer en el ayuntamiento. Entonces, a grandes rasgos parece que por ahí va la cosa. Yo espero que en estos días se concreten más lo que podrían ser esas partidas, pero ya parto de que cuando en el Parlamento de Andalucía los gobiernos del Partido Socialista, recuerdo que cuando estaban en coalición con Izquierda Unida, pues presentaban una situación de decrecimiento, las voces se oían por parte de Podemos y de algunos otros grupos políticos por todas partes, porque se pensaba que bueno, era la prueba más flagrante de los recortes a los que nos íbamos a someter, y ahora vemos aquí que después de 2 años los presupuestos se recortan y teniendo pues en el capítulo de ingresos pues una dificultad añadida. Bueno, yo me gustaría hacer una especie de reflexión previa a todo esto, ¿no? Los presupuestos saldrán adelante si el Partido Socialista apoya a los presupuestos. Sin el Partido Socialista no habrá presupuesto. Eso es una cosa que conviene tener muy claro. Entonces, si el Partido apoya los presupuestos, es que está de acuerdo con los presupuestos. Esto también conviene que el gaditano lo tenga muy claro. Presupuestos sin el Partido Socialista no pueden darse. Entonces habría que ir a la prórroga. Vale. Otra cosa interesante. Hombre, son los primeros presupuestos del gobierno Podemos Ganemos. Los primeros. Entonces sería muy bueno a ver si realmente afinan. Y sobre todo afinan en cuanto a los ingresos. Es decir, vamos a ingresar tanto dinero y vamos a gastarlo de esta manera. De este dinero que ingresamos, por ejemplo, ¿qué porcentaje se va a dedicar a inversiones? A inversiones de todo tipo. Sobre todo inversiones en equipamiento e infraestructura. Dice, bueno, vamos a vender esto, lo otro. O sea, vamos a vender patrimonio para pagar las deudas o para invertir en qué. Es decir, ahora viene el momento de la gran política. La gran política que se haga en Cádiz se va a hacer ahora con los presupuestos. Y yo personalmente estoy esperando a ver qué hace Fran González, qué hacen los socialistas con relación a los capítulos que componen el presupuesto, el de personal, el de inversiones, el de pago de la deuda, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si esto va a repercutir en la creación de empleo, en la actividad económica de la ciudad. Pero claro, en esto también habrá que contemplar lo que presumiblemente deba venir del Estado español y de la Junta de Andalucía. Yo he estado la semana pasada en Jaén y he visto, por ejemplo, las grandes inversiones en infraestructura cultural, etcétera, que se han hecho en Jaén. Y bueno, pues las comparaciones son odiosas, ¿no? Me gustaría que, mirando bien el peso específico de cada provincia, también se estudie las inversiones que se han hecho en función, claro, que también de los lobbies que hay de Jaén en el gobierno de la Junta y el lobby gaditano, que el lobby gaditano es realmente fuerte o tal. O sea que yo creo que todo esto ahora es el momento de la política de verdad. Las posturas aquí ya no valen para nada aquí. Mire usted, yo estoy de acuerdo, yo voto, yo apoyo, yo apruebo y yo luego vigilo y controlo para que lo que sea presupuestado se haga. Pero es un momento muy, muy interesante, precisamente basado en dos cosas. Uno de la reducción que decía Manolo, para mí no es importante, primero, no es importante en el sentido de cuando hablas de un presupuesto de 150 millones de euros, 300.000 euros no es una reducción, es un porcentaje mínimo. El tema es el desglose de ese presupuesto, porque tú puedes tener un dinero y una política lo aplicará o lo ha aplicado en función de su estrategia a una cosa y el equipo que viene supuestamente la va a dedicar a otra. Y por seguir lo que decía Enrique, que me parece muy interesante, tú has dicho, esto tiene que estar aprobado si se aprueba con los votos del Partido Socialista, porque son absolutamente vitales. También se pueden votar con los del PP, pero vamos, lo veo un poco más complicado. Sería algo muy interesante que ocurriera algo así, pero creo que ahora precisamente, o sea, el Partido Socialista ha tenido desde el comienzo de la nueva legislatura con el equipo actual
de alguna manera ha sufrido la inexperiencia, la novatez de una gente que llega por primera vez a la administración, que vienen además de unas campañas que cuando te das cuenta de la realidad tienes que cambiar muchas cosas, y eso, bueno, lo ha sufrido el Partido Socialista porque ha sido quien ha mantenido ese equipo de gobierno. Ahora tiene una oportunidad importante. Yo haría un pequeño matiz a lo que tú decías, con los votos del Partido Socialista, pero con una posibilidad magnífica de consensuar unos presupuestos. No creo que el Partido Socialista vaya a votar los presupuestos del equipo de gobierno. Entiendo que es el acicate que puede tener para que aquellos departamentos, tú has dicho, por ejemplo, inversión. Yo creo que la inversión, hoy día, a lo mejor la de infraestructura tendrá que tener un porcentaje distinto a lo que se ha hecho anteriormente, y la inversión tiene que ir ligada al departamento de creación de empleo, porque los ayuntamientos no crean empleo, salvo que nos vayamos al pasado. No, y a pero decir, una cosa pero, es crear empleo y otra cosa es generar actividad económica. Bien, pero esa Para que el inversión, empleo pues no sé, en el sistema. es lo que voy, es lo Vale, que voy. Esa inversión entiendo que se verá muy bien, o se tendrá que estudiar muy bien para que sea acicate de una situación problemática del empleo. Y yo creo que este equipo de gobierno no debe tener ningún tipo de problema. Tú has insinuado algo, yo lo digo, aquello que sea patrimonio que haya que vender, que haya que, si no vender, buscar una fórmula de gestión distinta, yo creo que no lo debe tener. Es decir, yo creo que estamos en un momento estupendo. Conseguir unos presupuestos va a ser de manera dificultosa, porque sabemos que los intereses políticos están ahí, pero tiene una oportunidad el Partido Socialista de que se aprueben unos presupuestos llevando unas sensibilidades distintas a la que puede tener el propio equipo de gobierno. Daniel. Sí, hay dos aspectos positivos en estos presupuestos. Uno, el que habéis dicho vosotros, ¿no? El que por primera vez parece ser que se consulta con, digamos, si no la oposición, por lo menos los elementos críticos de que hasta ahora ha sido muy obstruccionista, me estoy hablando y refiriendo al PSOE, para hacerles partícipes simplemente de lo que se pretende hacer, incluso pedir su colaboración, ¿no? o su connivencia, por lo menos, ¿no? Yo creo que este aspecto muy positivo, ¿no? Y además que puede permitir un punto de inflexión en relación a una política realmente muy de zancadilla, ¿no? Que ha tenido parte del PSOE y que aparentemente ha provocado en muchos casos un auténtico impasse, ¿no? Para iniciativas que venían del ayuntamiento, ¿no? Y el otro aspecto es, digamos, el esbozo también de presupuestos participativos, ¿no? Que nunca había ocurrido en concreto en presupuestos anteriores, ¿no? Se ha hecho solamente un inicio, lógicamente la ciudadanía no puede intervenir, tengo que decir en qué quiere que se gasten los dineros, pero el hecho, por ejemplo, de que se diseñe una infografía nueva, aunque a Fernando sé que no le ha gustado, por ejemplo, imitando los presupuestos participativos de Portugalete, o sea que no he inventado nada, Fernando, que en definitiva se diga a la gente efectivamente en qué se puede y se debe gastar prioritariamente. Yo creo que también ¿En qué ha consistido eso de los presupuestos participativos? Yo no he visto nada. No, eso es solamente, digamos, a nivel de diseño solamente, Fernando. Los dibujos, sí, los dibujitos, los esquemas, para hacerlo más explícito, porque tú sabes, claro, como el tiene tema... un asesor del ayuntamiento que se dedica solo a los dibujitos. Bueno, pero es que el tema Pero contable, cobra poco. tú sabes que es muy complicado, por ejemplo, es un tema realmente muy técnico. Entonces, el hecho de hacer explícito, por ejemplo, o hacer diáfano, por ejemplo, que se va a gastar los dineros, pues un esfuerzo, digamos, de permitir que la gente simplemente se entere, ¿no? ¿Y por qué no han cargado en la web de participación ciudadana el proyecto de presupuestos? Para que lo veamos todos. Yo creo que es el Digo yo, los presupuestos participativos, vamos a verlos todos. Sí, no. Por eso digo que es un esbozo, pero que todavía no se ha logrado ni de lejos, ¿no? Pero claro, el problema de partimos es que, digamos, la situación económica depresiva que tiene esta ciudad, evidentemente unos presupuestos no lo va a revertir, no lo va a cambiar, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que la economía no despega, en la que hay una diáspora totalmente juvenil, de que no se genera empleo. Entonces, claro, la única posibilidad y lo bueno que introduce estas perspectivas es que introduce, digamos, elementos, digamos, de inversión o por lo menos de expectativas económicas nuevas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la iniciativa territorial integrada, que es una vía, por ejemplo, que puede llegar financiación para presupuestos de lo que actualmente se llama las 3 R, ¿no? De regeneración, renovación y rehabilitación urbana, porque obra nueva, evidentemente, y nuevas infraestructuras no se van a crear, ¿no? Y luego también, posiblemente, la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, puede permitir rehabilitar, por ejemplo, barrios como Puntales, Loreto, que siempre han
estado absolutamente un poquito olvidados y relegados, ¿no? Entonces, dinero que venga directamente a Madrid de fondos comunitarios, juntamente con apoyos por parte del Grupo Municipal del PSOE, pueden permitir, por ejemplo, que tenga un poquito, hombre, no voy a decir, digamos, de situación boyante, ¿no? Pero sí, evidentemente, un poquito, digamos, de respiro, ¿no? Claro, no esa asfixia financiera, aparte de la deuda heredada y tal, que prácticamente le imposibilita al ayuntamiento plantearse en un tipo de iniciativa pionera, una iniciativa novedosa, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito optimistas, por lo menos con la inteligencia, en el sentido de decir, bueno, tenemos fuentes de canalización, tenemos proyectos que pueden permitir que la ciudad, por ejemplo, tenga nuevas perspectivas, digamos, de crecimiento, de despegue y tal, y vamos a intentar, que es, digamos, el pilar que falta, la colaboración y la participación ciudadana, porque hasta ahora la ciudadanía se mantiene un poquito al margen, ¿no? Yo creo que esto sería un poquito el hándicap o el déficit, ¿no? Pero confiemos en que esos dineros, por ejemplo, efectivamente lleguen de Europa y de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente el hecho de que ahora mismo el equipo de gobierno haya querido mostrar los presupuestos o el proyecto de presupuesto al principal partido de la oposición, el que en definitiva ayudó a la investidura del propio alcalde. Bueno, pues yo creo que eso es positivo. Lo que ocurre es que es verdad que durante muchos años, todos los años de mayoría absoluta del Partido Popular, pues nada de esto se hacía y por tanto tenemos que valorar como muy positivo algo que debiera ser natural, haya o no haya mayoría absoluta, porque el hecho de que solo cuando no hay mayoría absoluta es cuando hay que dialogar con el resto de los componentes de la corporación en un tema como el de la conformación de los presupuestos, pues a mí me parece un error. Por tanto, eso es positivo. Después de eso, parece que las dos partes en esta primera reunión han dicho, bueno, pues salimos relativamente satisfechos, aunque todavía con muchas dudas sobre temas concretos, de partidas concretas, etcétera, etcétera. Yo hacía antes referencia porque, claro, cuando hablamos de los presupuestos municipales están muy coartados. Por eso yo creo que antes, cuando se hablaba de las otras iniciativas que no están dentro de los presupuestos, que son las que pueden ayudar a que de verdad la actividad económica en Cádiz se reactive, porque a través de los presupuestos municipales es muy difícil. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los ingresos que un ayuntamiento, de los que se nutre los presupuestos de un ayuntamiento? Pues de los impuestos municipales, que son fundamentalmente el IBI y el impuesto de circulación, lo demás es ínfimo, y la participación en los presupuestos del Estado, la célebre PIE, que está muy condicionada a que si no reúne una serie de requisitos, pues no te la mandan, y entonces no tienes dinero para el desenvolvimiento del día a día. Y la tercera pata son los ingresos por venta de patrimonio, que claro, no está siempre en condiciones de vender patrimonio, salvo esas tres fuentes de ingresos. Muy poco es lo que un ayuntamiento ingresa. Lo que ocurre es que hay ayuntamientos que en el tema del impuesto de bienes inmuebles pues tienen en su entorno pues tiene la posibilidad de que, porque tenga industrias, porque tenga grandes solares, porque tenga etcétera, grandes superficies, bueno, pues eso en el caso de Cádiz no es así. Ni siquiera eso es así, que en otros sitios, bueno, pues los ayuntamientos tienen un dinero, por tanto, es difícil. Ahora bien, ¿qué se puede, dentro incluso de los presupuestos, pues ver qué prioridades son las que de verdad se tienen en relación a otras? Por ejemplo, yo creo que en los equipos anteriores del ayuntamiento, pues se sobredimensionaba el dinero dedicado a la propaganda institucional. Yo creo que eso era un hecho bastante, bueno, pues yo creo que estos presupuestos tienen que dar un giro a esa situación. La situación de aquí no permite el que se siga teniendo un desembolso en partidas como esa. En el tema, por ejemplo, de empleo, bueno, pues la ayuda a ciertas iniciativas, aunque sean pequeñas, de las que se aprobaron en el Pleno, bueno, pues ayudan a que de alguna forma también la pequeña
pequeña industria, los autónomos, etcétera, puedan animarse en determinados momentos por facilidades que desde el propio ayuntamiento se les pueda dar. Pero las inversiones, que aquí los mollares son las inversiones que haga el gobierno, ¿no? Serían inversiones que podrían llamar inversiones rentables, sí, y las inversiones sociales, ¿no? No rentables en el sentido de reversión del dinero, tal. Cádiz es una ciudad, por ejemplo, que basa gran parte de la riqueza en el turismo, ¿no? Es una ciudad turística porque es una ciudad bellísima, milagrosamente conservada casi en el 90%, una ciudad comercial, en fin. Entonces todo lo que sea, todo lo que se invierta en potenciar esa cualidad de la ciudad, que es según la cual la gente viene a Cádiz a gastar el dinero en Cádiz, y ese dinero que se queda en Cádiz de alguna manera vuelve, es una inversión, digamos, rentable a las otras inversiones que hay que hacer, y que un gobierno como el que hay en la ciudad de Cádiz se supone que es una de sus prioridades, ¿no? El gobierno de la gente, en fin, todo este tipo de cosas. Pero también yo creo que la ciudad debe incluir en estos presupuestos un capítulo que yo pondría entre comillas, ¿no? Y es, oye, esta ciudad debe también invertir en lo que sea y como sea para que lo que aquí le llamamos el reloj parado se ponga en marcha. Es que hay aquí una serie de cosas que están paradas y que podrían dar actividad económica, como volvemos a lo mismo, el Olivillo, la escuela de náutica, la residencia de tiempo libre, los locales vacíos. Bueno, pues eso también debería de pactarse en el... Pero es que eso es parte, perdona, eso es parte del trabajo que no se ha hecho en esta legislatura de la Administración del Estado, porque ha hecho dos cosas... ¿Del Estado y de la Junta? Vamos a ver, yo creo que al final en la familia tiene que dar primero el padre y después los demás, ¿eh? Entonces el ejemplo tiene que ser siempre, del Estado, y eso no significa que las propias administraciones autonómicas también tengan sus iniciativas. Aquí hay dos problemas que no se han hecho, o que se han hecho mal, o que se han hecho como no se deberían hacer. Una, que la administración, o sea, que los ciudadanos nos hemos tenido que atar el cinturón en esta crisis, y la administración no lo ha hecho, ¿eh? Y la oportunidad importante es que hubiera sido con el Partido Popular, porque fijaros que además de las situaciones que hemos tenido y que han sido, entre comillas, hacer sufrir a determinada clase, ya lo hubieran hecho completo, porque han visto que al final la gente, en una mayoría importante, porque ha sido el partido más votado, entiende que hay que coger la tijera en un momento. Bueno, eso no lo ha hecho. Y después, lo que tampoco se ha hecho, porque no lo va a solucionar ningún ayuntamiento, y me pongo ya desde el punto de vista de las pymes o de los autónomos, es que eso no existe en un país que tenga la paralización burocrática para todo. Primero, no se puede contemplar a todos por igual. Yo muchas veces cuando veo situaciones que han ocurrido con la formación, con Hacienda, oiga, coja usted y aquellas empresas que llevan muchísimo tiempo, no haga usted una ley, bueno, pues mañana para evitar esto todo el mundo, como pasa en Plan Reindus, no se presenta nadie. Segundo, los autónomos, las pymes tienen que tener más iniciativas que tienen que venir desde arriba. A partir de ahí, sí, la administración autonómica... Es un poco lo que decías tú antes. Escucha a Daniel, que me lo está hablando. Un segundo nada más, dice presupuestos participativos, y tú criticabas, bueno, no lo han puesto en la web. Lo que pasa es que yo digo que este es el gran momento político, pero también es un momento delicado, porque ¿cuánto dinero de los 150 millones de presupuestos se destina a inversiones? ¿Cuánto cuesta? Vamos a escuchar a Daniel, que me lo está hablando. Quería aportar una idea que puede ser incluso una idea estrella, ¿no?, para el relanzamiento de esta ciudad, que la estamos trabajando desde la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, y es, digamos, la integración puerto-ciudad. Es decir, derribar la valla, por ejemplo, del muelle, hacer un pasador, por ejemplo, que recuperaría toda la antigua terminal de contenedores de Reina Sofía, que permitiría, por ejemplo,
ejemplo, hacer una zona no solamente turística y recreativa, incluso potenciando efectivamente el turismo de cruceros, que evidentemente es lo único que pita, lo único que va bollante, sino al mismo tiempo introduciendo, por ejemplo, economía de base tecnológica, empresas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, de tecnología limpia y de comunicaciones para todo ese recinto rescatado, y que permitiera también rescatar dentro de la otra parte del muelle la actividad productiva en lo que es, si no lo redimensionamos, pues el gran fracaso que es la nueva terminal de contenedores, ¿no? Que no va a tener ese tráfico en absoluto, los tráficos de contenedores están absolutamente hundiéndose, no puede competir Cádiz, lógicamente, ni con Algeciras ni con Tánger-Med, pero sí puede reconvertir, y nosotros planteamos como opción el que se introduzcan ahí y se potencien dos, digamos, expectativas de negocio fundamentales. Uno, la eólica offshore, la eólica marina, para lo cual Navante tiene muchísima experiencia y tal, y también Cádiz se podría también aprovechar de ese futuro, y sobre todo un tema totalmente desconocido hasta ahora, por ejemplo, es el tema de lo que se llama el reciclado ecológico de buques, que eso lo hemos dicho también a los sindicatos, en el sentido de que, puesto que la construcción naval tiene unos topes muy claritos, en el caso de los buques civiles, pues muy dificultoso conseguir nuevos contratos, o los buques militares siguen también habiendo, pero también a cuentagotas, sería introducir ese saber hacer, esa tecnología, pero para el reciclado ecológico. Yo querría la tecnología, el saber hacer, los conocimientos existen. Con Daniel acabamos, y si queréis, las apostillas las hacemos. Ese desguace ecológico de buques con actividades absolutamente limpias, permitiendo también aprovechar esa mano de obra, y introduciendo también nuevos puestos de trabajo, yo creo que podría servir para una economía productiva, FETEM, por ejemplo, para que reuniría todos los requisitos de la sostenibilidad ecológica, ambiental y social. Bueno, hacemos un pequeño receso y volvemos en un momento.